Lo primero, bueno, buenos días a todos. Quería agradeceros, lo primero, pues que os hayáis apuntado a este webinar y, bueno, aprovechar también pues para desearos sobre todo salud en esta situación, tan incierta y tan compleja, ¿no? Entonces, bueno, a los que no me conocéis, yo soy Jordi Pérez, soy socio de la división de auditoría de Crowe Spain. Y, bueno, primero quería... bueno, destacar un poco que estamos teletrabajando estas semanas y desde que lo hemos ido organizando pues algunos webinars para ir informando o ayudando pues a las empresas en lo que es los temas que os asesoramos habitualmente. Y el de hoy está focalizado en el impacto del COVID en las cuentas anuales y el efecto en el trabajo de auditoría, ¿vale? Dicho esto, os explico un poco qué vamos a explicar hoy y bueno, y luego parece que os hemos conseguido silenciar un poco y al final, pues bueno, vamos a tener unos minutos para preguntas, ¿vale? También tened en cuenta, bueno, tenéis al equipo de Crowe para que os ayudemos en los casos específicos y más particulares de cada uno, ¿vale? Pero bueno, tendremos unos minutos al final para comentar este tema, ¿vale? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy un poco, no? Vamos a hablar básicamente... Vamos a hablar hoy básicamente pues bueno, de cuatro temas, ¿no? El primero es la modificación de los plazos mercantiles, ¿vale? Modificación de los plazos mercantiles que tienen con las cuentas anuales, ¿vale? Luego el impacto de las que pueden tener en las cuentas anuales la situación del COVID-19, el impacto en el trabajo del auditor, y también su efecto en el informe de auditoría, y por último veremos algunas novedades normativas que ya tenemos aquí, ¿vale? Los que han llegado y que van a ser de aplicación para 2020 y que yo creo que es interesante que veamos, ¿no? ¿Vale? Vale. ¿Has podido lanzar algo? ¿Sabes si se...? Nada. Estamos pillados. ¿Sabes cuando crees que...? No, ¿sabes por qué te lo digo? Porque... Perdona, el anfitrión, el ponente, está muteado y no se escucha nada. ¿Podéis habilitarle el micrófono, por favor? No sé si se me oye ahora. Vale. Vale, pues disculpad, es que tenemos un poco de problemas con el tema porque os oímos de fondo y entonces intentamos silenciar, pero parece que también me han silenciado a mí, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente decía un poco, había explicado un poco los contenidos de la sesión, que yo creo que esto sí que igual lo habéis oído, ¿vale? Y luego estaba explicando, pues bueno, unas reflexiones para contextualizar un poco la situación, ¿no? Un poco el cambio en las prioridades fundamentales de las empresas, ¿no? Que hemos tenido en estos 2 meses que llevamos pues, en estado de alarma, ¿no? El primero, pues que hemos tenido que salvaguardar la seguridad y salud de las personas y de los trabajadores, ¿no? Una prioridad pues, que no existía, ¿no? Hasta ahora. Luego se han tenido que tomar medidas para la continuidad del negocio. Bueno, ¿por qué? Pues porque es una situación muy compleja y muy incierta, ¿no? Y luego, otro de los temas, pues es que las empresas están apoyando en las medidas que se están implementando para pequeños y grandes empresarios como dinamizadores de la recuperación económica, ¿no? En términos de liquidez, en términos
pues, de intentar reducir gastos a nivel pues, de los temas de los ERTES, bueno, pues, un poco las prioridades que ha habido, ¿no? Luego, esta situación del COVID pues, también ha sido un acelerador del cambio, ¿no? Un acelerador del cambio en determinados negocios o actividades. Bueno, hemos tenido, ha llegado teletrabajo para quedarse y aquellas empresas pues, que ya tenían más desarrollado el comercio electrónico pues, han sido más capaces de continuar, ¿no? También funciona un poco del sector en el que tienen, ¿no? Y por último, ha habido un cambio significativo también, o parece que habrá un cambio significativo también en el consumo y las relaciones comerciales y en estos temas que os pongo aquí, sin profundizar en exceso, ¿vale? Entonces, lo que sí que, bueno, y nosotros como auditores ya sabéis que siempre hablamos de lo que son los riesgos y de la identificación de riesgos, pues bueno, ha llegado un riesgo nuevo, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Pues porque yo creo que hasta ahora nadie había valorado esta situación como un potencial riesgo para el negocio, ¿no? Y básicamente, para que contextualicemos la situación, ¿no? Sí que es verdad que había organizaciones como la World Compliance Association que habían identificado este riesgo global, un riesgo de pandemia, durante 4 años consecutivos, pero nadie lo trasladaba a los negocios, se consideraba un riesgo país. ¿Por qué? Pues porque estos riesgos, bueno, o estas situaciones, estas pandemias, hasta ahora no habían afectado tanto al mundo occidental, ¿no? Como las enfermedades como tuvimos anteriores que afectaban más a otros países, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, nosotros, bueno, humildemente, ¿qué recomendamos? Recomendamos que se realice una reevaluación de riesgos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque hay que evaluar los riesgos ante esta situación nueva, ¿no? Básicamente, riesgos que impacten en los estados financieros y en la información no financiera y en cómo se va a revelar esta información y la transparencia ante los grupos de interés, ¿no? Luego también es importante reevaluar el riesgo sobre la continuidad del negocio y el impacto que pueda tener, ¿no? Y por último, yo creo que es muy importante también la posibilidad de ocurrencia de fraudes durante y después de la pandemia del COVID, ¿vale? Tomando en cuenta también que hay factores muy en estas situaciones técnicas, ¿vale? Dicho esto, enfatizar un poco el tema del riesgo del fraude, ¿vale? Cuidado porque las crisis en general muestran que el riesgo de fraude aumenta de forma significativa, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? ¿Ocurre por qué? Pues porque existen nuevas oportunidades y luego porque existe una mayor presión sobre el que comete el fraude, ¿vale? Nuevas oportunidades, ¿por qué? Pues porque existe un control por el teletrabajo, por ejemplo, porque existe forma de realizar y recibir pagos distintos, seguramente se han tenido que cambiar modalidades de hacer las cosas por la situación en la que estamos, luego ejecución de aprobaciones, luego usos de equipos personales sin la seguridad corporativa, ¿no? Ahora nosotros estamos haciendo algunas charlas también de temas de ciberseguridad, ¿no? En este sentido, ¿vale? Entonces, cuidado porque hay más oportunidades y luego hay más presión, ¿Más presión por qué? Pues porque a la gente le va a costar más alcanzar sus objetivos, seguramente personales, ¿no? Y entonces va a haber más presión sobre estas personas para que cometan, o sea, van a tener más presión para cometer el fraude, ¿no? Entonces, también creemos que es muy interesante que os planteéis la reevaluación del riesgo del fraude. Y eso es importante, pues bueno, primero, aceptar la existencia del riesgo del fraude, que a veces parece que es un término pues que cuesta, bueno, que suena muy fuerte, ¿no? Un poco el fraude. Pero cuando hablamos de fraude, ya sabéis que hablamos siempre, pues, tanto de la manipulación de estados financieros, pues, como la protección indebida, ¿no? Y es importante aceptar la existencia de este riesgo, ¿vale? Y luego integrar recursos de control y diseñar medidas para prevenir el riesgo de fraude. Y luego, por último, pues hacer también pues, trabajos un poco detectivos de fraude, o sea, no tanto preventivos como son los anteriores, sino un poco detectivos, ¿vale? Dicho esto, que yo creo que es una pequeña introducción, ya quería entrar un poco en la materia, ¿no? Básicamente... Jordi, sí, perdón. Sí. Parece que ha desaparecido la pantalla del PowerPoint. Y solo hablo yo. Entonces no se ve el PowerPoint, ¿no? Perfecto. Exacto. Vale, pues disculpad un segundo. A ver cómo llego hasta aquí. Un segundo. Esto. Perdonad, que los temas técnicos a veces aquí. Controles de la reunión. Vale, lo que es que no soy capaz aquí, perdonad,
No soy capaz de ver el compartir pantalla, no sé si... O sea, ahora que veis todo negro, diríamos, ¿no? Sí, ahora te vemos, sí, te vemos un fondo de pantalla. Oye, ¿y la tendencia? A ver, pues disculpad, porque es que no soy capaz de llegar a esta... Yo sí lo veo. ¿Tú ves el PowerPoint? Yo sí veo el PowerPoint. Donde está negro es en una pequeña pantalla de Chrome, pero la pantalla se ve perfecta. Ahora se ve el PowerPoint. Se ve el modificación Ahora sí, de plazos. sí. Sí, vale, perfecto. Oye, pues disculpad, Ningún problema, gracias. los problemas del directo, ¿no? Vale, entonces, si veis, sigo, ¿eh? Vale, entonces, básicamente, y esto lo voy a mover un poco, porque esto también os debe molestar de ver aquí, ¿vale? Decíamos, uno de los primeros temas de los que vamos a hablar es la modificación de plazos de formulación, verificación y aprobación de cuentas, ¿no? Básicamente, ¿qué se ha modificado? Se ha modificado, ahora sí avanzamos, perfecto. Se ha introducido un artículo nuevo, se introdujo, no es que se haya introducido un artículo nuevo, sino que en el Real Decreto que se hizo, el 31 de marzo, el Real Decreto 2020, se incluía este artículo 40, que modificaba los plazos un poco para la formulación, verificación y aprobación de las cuentas, ¿no? Básicamente, lo que establece es que lo asocia todo, o asocia todos los plazos a la finalización del estado de alarma, ¿no? Ahora vamos a ver un poco en particular cada detalle, porque depende de si se ha formulado previamente o se ha formulado durante el estado de alarma, puede cambiar un poco, Pero en esencia, lo primero recordaros también que finaliza el estado de alarma en principio el 24 de mayo, pero que es posible que se prorrogue porque el Gobierno parece que va a llevar al Congreso una última prórroga, parece que dicen, que sería de un mes y por tanto hasta el 24 de junio, pero pues a fecha actual parece que, la información que tenemos es que, que el estado de alarma acabaría el 24 de mayo, ¿no? Pues bueno, en general sabéis que para formular existen 3 meses, y luego para verificar no está tan regulado, o sea, lo que es la verificación por informe de auditor, no está tan regulado porque es más un tema contractual entre el auditor y la empresa, ¿no? Pero sí que se dispone de un mínimo de un mes, ¿no? Y para aprobar, en teoría, hay 6 meses desde la finalización del cierre. Ahora veremos que esto va a cambiar, porque el plazo para aprobar va a depender de la finalización del estado de alarma también, y no va a depender, pero va a depender de la finalización del límite para formular las cuentas, ¿vale? Que es un poco complejo, pero es sencillo, Yo no lo voy a liar, aunque se puede liar un poco, ¿vale? Y luego, para depositar, sabéis que teníamos 3, 6 y un mes más para depositar, o sea, al 31 de julio, en teoría, se tenía que depositar para aquellos que cierran el 31 de diciembre, ¿no? ¿Cuál es la modificación de plazos que se ha hecho a partir de este Real Decreto? Pues básicamente lo que explica, o lo que permite es que las cuentas se formulen con 3 meses o 3 meses después de la finalización del estado de alarma. Por tanto, da a las empresas la posibilidad de formular hasta 3 meses después de la finalización del estado de alarma. ¿Eso qué significaría? Pues que las empresas podrán formular, en teoría, si salimos el 24 de mayo, pues podrían formular hasta el 24 de agosto. Y podrían aprobar sus cuentas con 3 meses después del límite. Es decir, ahora no está asociado a la formulación, cuidado porque el artículo 40.5 de este Real Decreto es un poco lioso, que por eso ICAC ha entrado a explicarlo un poco en una consulta que ha hecho, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos da son 3 meses desde la finalización del estado de alarma para formular, 3 meses más para aprobar, ¿vale? Y luego el mes más para presentación y, por tanto, parece que se podrá presentar aquí hasta Nochebuena casi prácticamente, ¿no? Bueno, estos son los plazos un poco generales. Pensad que a nivel fiscal los plazos no han cambiado. Por tanto, por ejemplo, por el impuesto sociedades se tendrá que presentar el 25 de julio, ¿no? Entonces, bueno, parece que podría pasar que se formulara con posterioridad a presentar el impuesto de sociedades, ¿no? Y se podría auditar casi con posterioridad también a presentar el impuesto de sociedades, porque da 2 meses desde la finalización, también.
Entonces, bueno, para contextualizar la situación, esto es más o menos el caso general. ¿Qué pasa si formulamos durante el estado de alarma? Pues que para aprobar, porque ya se ha hecho el proceso de formulación, para aprobar se tendrá hasta 3 meses después del plazo máximo de formulación. Es decir, igualmente se podría aprobar hasta el 24 de noviembre, ¿vale? O sea, está todo asociado a la fecha límite de formulación, ¿vale? Bueno, el ICAC ha hecho varias interpretaciones de esta situación. Bueno, básicamente porque había algunas dudas, tanto para la formulación como la aprobación, pero bueno, básicamente es esto, que a partir de ahora pues, bueno, tendremos 3 meses, o se tendrán 3 meses desde la fecha de finalización del estado de alarma, ¿vale? Puede haber muchos casos particulares porque es lo que os digo, es decir, se puede haber formulado previamente al estado de alarma y por tanto, ¿qué pasa? Hombre, pues hay 2 meses, por ejemplo, para auditar desde la finalización del estado de alarma, es decir, se podría auditar, pues si acabamos el 24 de mayo, hasta el 24 de junio, ¿vale? O, por ejemplo, y para aprobar, seguiríamos teniendo hasta el 24 de noviembre, porque como la fecha límite de formulación seguiría siendo el 24 de agosto, pues nos iríamos al 24 de noviembre. Básicamente esta es la gran diferencia. Claro, aquellos que formulen con plazos distintos cambia, porque, o aquellos que, por ejemplo, ya tendría que haber formulado, una empresa que cierra el 30 de octubre, pues ya tendría que haber formulado y por tanto no le aplica esto. Le puede aplicar la parte de la aprobación de las cuentas si está sujeto a verificación, si no tampoco le aplicaría, ¿vale? Entonces, es un poco complejo y aquí tenéis unas preguntas y respuestas y cada casuística puede ser distinta, pero en términos generales esta es la idea, ¿vale? Luego, dentro de este artículo 40 del Real Decreto, también habla de que nosotros ya no hemos entrado a explicar tanto, habla de todo el tema de las reuniones un poco telemáticas, ¿no? Y entonces también un poco para que las empresas puedan formular de alguna manera de forma telemática, ¿no? Yo creo que este es un tema interesante para no postergar en exceso la formulación y en caso de que se quiera hacer una formulación telemática, pues bueno, es importante pues, que exista un proceso de recogida de firmas pues como este efecto, pues también poder facilitarlo a los auditores en caso de que os pidan, claro, las cuentas formuladas, pues necesitarán que estén firmadas, ¿no? Entonces, con este certificado, pues se podría juntar a las cuentas de manera que ya se considere que están formuladas, ¿no? Porque de otra manera, pues es difícil acreditar esta formulación. Este es un certificado que puede hacer el secretario con el visto bueno del presidente, en el cual da fe de la formulación, ¿vale? Es un modelo que nosotros pues estamos facilitando también si se necesita, ¿vale? No me extiendo más, luego si alguien tiene alguna duda del tema, pero básicamente este es el tema, y vamos a ver si se prorroga un mes más, porque también pues igual nos podríamos ir hasta que las cuentas se van a presentar en enero de 2021, ¿no? Porque claro, si tendríamos aún más plazo, ¿vale? Dicho esto, ya entramos en el segundo punto, Voy a ir bastante ágil, porque yo creo que es importante que también tengamos un poquito de tiempo después, también para no aburrirnos, ¿vale? Vamos a entrar a hablar un poco del impacto en las cuentas anuales, que yo creo que es lo que más trabajo nos ha dado inicialmente a todos, aunque luego parece que está bastante claro y bastante consensuado del tratamiento que vamos a tener aquí en España todos, ¿no? Bueno, para hablar de esto, lo primero es un poco situar los hechos, ¿no? Los hechos básicamente tenemos 3 fechas importantes, ¿no? Una es el 30 de noviembre, que fue la declaración del coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional, que fue cuando lo declaró la OMS, ¿vale? Luego la otra fecha importante es el 11 de marzo, que es cuando la OMS declaró una pandemia, debido pues, que se había propagado por todo el mundo, que había afectado a muchísimos países, ¿vale? Y por último, y más concreto y aquí en España, tenemos la fecha del 14 de marzo de 2020, ¿no? Esta fecha, bueno, es la del Real Decreto y la que se estableció el estado de alarma, que es la que marca un poco aquí, pues ya el punto final un poco de la situación del COVID, ¿no? Ya el impacto total, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la pregunta era ¿en qué momento tiene esta situación un impacto o un efecto contable, ¿no? Bueno, básicamente todas las instituciones europeas de contabilidad y auditoría consideran que el impacto, o el impacto que tiene, el impacto contable,
se produce, a no ser que sea ya igual en China, porque ya sería probablemente distinto, se produce cuando se declara la emergencia sanitaria internacional, ¿vale? Entonces, y por tanto, podríamos concluir que este es un hecho posterior al cierre del ejercicio 2019, si se cierran las cuentas del 31 de diciembre de 2019. Luego veremos también el impacto en cuentas que no sean cerradas el 31 de diciembre de 2019, ¿vale? Pero bueno, si bien es cierto eso, que en China ya existía antes, parece que esto se considera un hecho posterior, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero un poco el impacto en las cuentas del 2019. Cuando hablamos del 2019, hablamos del 31 de diciembre de 2019, y luego vamos a ver impacto en cuentas que no tengan ese cierre natural, es decir, que puedan cerrar el 31 de enero, que puedan cerrar el 28 de febrero o 31 de marzo, o las propias cuentas del 2020, que también os van a afectar. Entonces, considerando el impacto en las cuentas del ejercicio 2019, lo primero es entender qué es un hecho posterior, ¿no? Los hechos posteriores, bueno, están regulados en la norma de registro de valoración 23 del Plan General Contable y también en la norma internacional de contabilidad número 10, ¿vale? Básicamente, ¿qué tipos de hechos posteriores tenemos? Pues bueno, tenemos unos primeros hechos posteriores que son aquellos hechos que ponen de manifiesto situaciones que ya existían al cierre del ejercicio, ¿no? Pero sobre los que ahora existe una nueva información. Es decir, al cierre ya existía el hecho, pero ahora existe una nueva información. Esos hechos posteriores los llamamos de tipo 1, ¿vale? Y son hechos que requieren o implican un ajuste en los estados financieros del año, ¿vale? Es decir, es un hecho que ya existía y que ahora sobre él hay nueva información, ¿vale? Bueno, estos son los de tipo 1. Luego vamos a ver algunos ejemplos que yo creo que clarifican más el tema, ¿vale? Luego tenemos los hechos posteriores que les vamos a llamar, bueno, que llamamos de tipo 2, ¿vale? Estos segundos hechos son hechos que surgen después de la fecha del cierre, ¿vale? Son situaciones nuevas, es decir, es algo que no había sucedido. Y este ha sido el gran debate. ¿Por qué? Bueno, estos hechos, lo primero es que no se ajustan en los estados financieros, únicamente se revelan en las cuentas, ¿vale? Entonces, este ha sido el gran debate que hemos tenido tanto los auditores como la gente del mundo de la contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué consideramos? Si esto era un hecho posterior de tipo 1, porque si esto ya existía previamente al cierre, por el hecho de que en China ya había habido casos, o esto era un hecho posterior de tipo 2, era una situación nueva. Hombre, obviamente yo creo que tiene mucho más sentido considerarlo de tipo 2. ¿Por qué? Porque en enero nadie se pensaba que esto impactara así. Luego veremos algunos ejemplos de informes de gestión, incluso de empresas del sector turístico y tal, que en febrero cuando formulaban sus cuentas, hombre, ponían algo del COVID, pero nadie pensaba que esto tuviera este impacto, ¿no? Por tanto, hombre, el hecho de que haya existido en China y ahora tengamos esta situación no es suficiente para considerarlo del tipo 1, ¿no? Se considera un hecho posterior de tipo 2, ¿vale? Veamos algunos ejemplos que ayudan mucho a clarificar. Yo creo que esta situación también nos ha hecho aprender a la gente del mundo de la contabilidad y de la auditoría también mejor qué es un hecho posterior, porque muchas veces también yo creo que la gente lo tiene más confuso. Entonces, hechos posteriores de tipo 1, tenemos básicamente algunos ejemplos que son sencillos, por ejemplo el desenlace de un litigio que ya existía el 31 de diciembre de 2019. Yo ya tengo un litigio y tengo una estimación de qué va a pasar, pero luego tengo un hecho posterior, imaginaros en febrero, que me da mayor información. Es lo lógico que lo ajuste, ¿vale? Eso es un hecho posterior de tipo 1. O yo, por ejemplo, tengo un cliente que tengo un saldo a cobrar y ya tengo indicios de deterioro. Ya que pues, me ha retrasado los pagos varias veces, le reclamo, sé que está en situación difícil, y su insolvencia se materializa en 2020. Eso también es un hecho posterior de tipo 1, que tendríamos que ajustar y deteriorar. ¿Qué pasa si el cliente yo no tenía ningún indicio? De golpe sale en la prensa, oye, ¡pum!, este cliente y nadie sabía nada en el sector y tal. Hombre, eso sería un hecho posterior de tipo 2. Por tanto, cuidado que en la situación, pues, es sada filaprim, que decimos aquí en Cataluña, ¿no? O sea, se tiene que, bueno, que mirar un poco realmente cuándo ha ocurrido el hecho, ¿no? ¿Vale? Los hechos posteriores de tipo 2, que son más, bueno, seguramente pues son más claros, por ejemplo, la reducción del valor razonable de las inversiones. Yo tengo una inversión y su valor razonable cae
en el mes de febrero por cualquier situación, eso es un hecho posterior de tipo 2. La valoración a 31 de diciembre pues ya estaba bien como estaba, ¿no? O, por ejemplo, el anuncio de un plan para interrumpir una actividad. Si se toma la decisión en diciembre, pero no se comunica, pues tendríamos que ver, Pero, por ejemplo, la interrupción de una actividad, pues ya es un hecho posterior de tipo 2. ¿Por qué? Pues porque es una situación nueva, si se toma en 2020, como se dice, ¿vale? Luego, por ejemplo, la destrucción por incendio de una planta de producción, también es un hecho posterior de tipo 2, ¿vale? Todos estos ejemplos están recogidos en la NIC 10, que pone hasta 11 ejemplos, yo os he puesto algunos aquí, por ejemplo, el anuncio o inicio de la ejecución de una reestructuración importante, ¿vale? O, por ejemplo, la variación del tipo impositivo, que hemos debatido mucho en esto, ¿no? Sobre todo en los créditos fiscales. La variación del tipo impositivo, hombre, tiene sentido, por ejemplo, que esto siempre pues, nos genera dudas, ¿no? Es un hecho posterior de tipo 2, es decir, si se aprobara en febrero una variación del tipo impositivo, se tendría que ajustar en 2020, no en 2019. A pesar de que no tiene mucho sentido, porque dices, hombre, yo la recuperabilidad del crédito fiscal no la haré por a lo mejor si paso del 30 al 25 por el 30, ¿no? Lo lógico sería que lo ajustara al 25, pero bueno, aquí te dice, y lo pone como ejemplo de un hecho posterior de tipo 2, ¿vale? Bueno, dicho esto, el COVID se considera un hecho posterior de tipo 2. Es un hecho que ha sucedido, o se considera que ha sucedido con posterioridad al cierre, pero que da nueva información y que no preexistía antes, ¿vale? Este ha sido el criterio general y el criterio sobre el que el ICAC también se ha pronunciado, no directamente, pero sí pues, en la mayoría de foros y webinars pues, que hemos tenido acceso, ¿no? ¿Vale? El otro impacto significativo, o el otro tema significativo a nivel de hechos posteriores, que te dice la norma del registro de valoración 23, es el tema de empresa en funcionamiento, ¿no? El tema de empresa en funcionamiento, ¿en qué sentido? Bueno, pues en que sí, que se tiene que tener en cuenta si de esta información nueva esto pudiera afectar al principio de empresa en funcionamiento. Es decir, si de esta situación se derivara una situación que supusiera que la empresa tenga o que los administradores tuvieran la intención de liquidar la empresa o cesar la actividad, o no existiera una alternativa más realista para hacerlo, entonces cuidado que no se tendría que formular bajo principio de empresa en funcionamiento, sino que se tendría que formular bajo otros principios. Por tanto, esto sí que tendría un efecto ya en las cuentas del ejercicio, por mucho que sea un hecho posterior de tipo 2. Por tanto, cuidado que a nivel de empresa en funcionamiento sí que puede afectar a la formulación de las cuentas, ¿vale? Dicho esto, por tanto, para las empresas que cierren el 31 de diciembre de 2019, básicamente pues es eso, es un hecho posterior de tipo 2, que no requiere de modificación de los estados financieros, no requiere de ajustes, pero sí que se precisa de un correcto desglose en la memoria, ¿vale? Por tanto, hay que explicar, hay que informar y desglosar qué ha pasado y cómo ha impactado esta situación, ¿vale? Básicamente aquí os he puesto, para que lo veáis, yo creo que luego lo compartiremos esta documentación, os he puesto el contenido sobre el cual se tiene que informar en las cuentas anuales según establece el Plan General Contable, ¿no? A la izquierda tenéis las cuentas anuales normales y a la derecha las abreviadas. En las cuentas anuales normales, si os fijáis, básicamente de qué hay que informar. El punto 1 habla de los hechos posteriores de tipo 1. En este caso, pues no hace falta, porque dice de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre, ¿vale? Que no es el caso. El punto 1 es para tipo 1. Y para el punto 2, que son los de tipo 2, dice los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre y que sean de tal importancia que si no se suministra información al respecto podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, pues tenemos que informar de ellos, ¿vale? ¿Y qué te dice? Dice, se describirá el hecho y se incluirá la estimación de sus efectos. Por tanto, aquí cuidado con los que formuléis y los que vayáis formulando aún más tarde, peor, y tendréis que informar de muchas más cosas. Se tiene que informar de la estimación de los efectos de este hecho. Y por tanto hay que explicar pues, seguramente pues, las caídas de ventas que se están teniendo, respecto a lo presupuestario respecto al ejercicio anterior, las acciones que se hayan tomado, bueno, no sé, pues, todo tipo de información a nivel de financiación que se haya solicitado, pues, expedientes de regulación de empleo que se hayan hecho, o sea, toda la documentación, o sea, toda la información que permita entender la situación para un usuario, que tiene que entender que cuando tú estás formulando, cómo te está impactando esta situación del COVID, ¿no?
¿no? En el caso de que no se pueda estimar esta situación, es decir, el efecto que tiene esta situación, se tiene que manifestar. Vamos a ver que mucha gente que formuló en marzo ya decía esto. Decía, oiga, yo no lo puedo estimar porque es muy pronto, ya lo vamos a ver luego, ¿vale? Y el punto 3 a nivel de contenido de cuentas, que tenéis que informar en las cuentas, es si os afecta a nivel de principio de empresa en funcionamiento, ¿vale? Hay que describir el hecho, el impacto que tenga y los factores mitigantes a nivel de empresa en funcionamiento. En la parte de cuentas anuales abreviadas, para aquellos que formuléis y que seáis empresas pues, con el tamaño para presentar cuentas anuales abreviadas, lo mismo, dentro del apartado de 10 de otra información, no hay un apartado específico de hechos posteriores, aunque dada la relevancia, pues yo creo que valdría la pena hacerlo en un apartado específico, pues se tendrá que explicar eso, naturaleza y consecuencia de las circunstancias de importancia relativa que se produzcan a la fecha del cierre de balance y que no se reflejen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, está hablando de un hecho posterior de tipo 2 aquí, porque los de tipo 1 casi ni los revela, porque si han supuesto un ajuste, no dice que los tengas que informar. Habla de los hechos posteriores más bien de tipo 2 en cuentas anuales abreviadas, ¿vale? ¿De qué tendréis que informar? Pues bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, que sacó pues, el Departamento Técnico del REA, del Registro de Economistas Auditores, que os pueden servir de ejemplo de lo que, básicamente, de los efectos que se pueden dar de esta situación sobre los que se tendría que informar, ¿no? Interrupciones en la producción, interrupciones en la cadena de suministro, falta de disponibilidad de personal pues porque no ha podido acceder al trabajo, ¿no? O los expedientes de regulación de empleo, reducciones en ventas, cierres de instalaciones, retrasos en los planes de desarrollo, problemas de financiación, bueno, todo el efecto que pueda tener. Claro, aquí hay empresas que no les afecta, ¿no? Pero hay otras empresas pues, que les ha afectado y de forma muy significativa, ¿no? Sector becas, sector, bueno, todo el sector retail, bueno, muchos sectores, no me quiero dejar, así es mejor no poner ejemplos porque hay muchos afectados, y realmente, pues bueno, pues en función del efecto que tenga, hay gente que no le afecta esta situación, si no le afecta, pues igual tendrá que informar menos o dar una información, pues bueno, no de tanta relevancia, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, estos son algunos ejemplos de lo que tendríais que informar, ¿vale? Dicho esto, os he puesto aquí algunos ejemplos de revelación en las cuentas anuales. Veréis que oscilan mucho en función de cuándo se formula. Por ejemplo, estas son de finales de marzo, ¿no? ¿Y qué se informa? Pues que se hace mención al COVID y que sus efectos se consideran como un hecho posterior de tipo 2, ¿no? Porque dice pues, que la sociedad no considera que estos hechos afecten a la continuidad del negocio, no requiriendo de ajuste alguno, al no poner de manifiesto condiciones que existían al cierre. O sea, explica como si fuera un hecho posterior de tipo 2. Muy didáctico, ¿vale? Y luego pues explica un poco la supervisión y explica lo que decíamos antes, hace una manifestación expresa porque dice, no siendo posible determinar al momento de formular las presentes cuentas anuales el alcance de estas consecuencias. Hace lo que te propone el plan, decir, oye, yo no lo puedo estimar en la situación que me provoca esta situación, ¿no? O sea, o el efecto que me provoca esta situación, ¿vale? Este es un ejemplo simple, claro, formulado muy cercano al estado de alarma, en el cual se informaba y tal, ¿no? Ahora veremos algunos otros ejemplos, pero bueno, básicamente todo el mundo pues, hace un poco lo mismo, se hace mención al COVID, y sobre todo, pues, todo el mundo dice lo mismo, que sus efectos dependen en gran medida. Claro, el que esté formulando el 24 de agosto, pues ya habrá visto mucho más los efectos, ¿no? Y ya no podrá decir que dependerá de la expansión de la pandemia, porque, bueno, igual sí también, ¿no? Porque también dependerá un poco de cómo se va resituando todo, ¿no? Es decir, yo creo que en este sentido esta frase se podrá seguir manteniendo, pero se podrá explicar mucho más y la incertidumbre será menor sobre su efecto y sobre su evolución, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí un poco lo mismo, se describe también la supervisión de los administradores para hacer frente a las incertidumbres y también pues, pone de manifiesto un plan de contingencia, ¿vale? Aquí os he puesto algún ejemplo. Esta es una sociedad, pues, que es una empresa que cotiza en el MAP, una sociedad de inversión inmobiliaria, bueno, que también explica un poco pues lo mismo, la situación del COVID, ¿vale? Explica también pues, el plan de contingencia ha permitido pues seguir funcionando los empleados. Me giro porque si no, no lo veo lo que explico. Y luego explica también un poco pues ya pues, qué prevé, ¿no? Pues prevé, por ejemplo, un impacto negativo en el sector inmobiliario, ¿vale? Pero dice, bueno, pero dependerá un poco, ¿no?
Es decir, explica un poco el impacto sin poder cuantificarlo, pero bueno, ya es más o menos lo que se requiere por la norma. ¿Vale? Luego otro ejemplo, Miquel y Costas, ¿vale? Que bueno, que también pues aquí explica, hemos sacado cuentas pues, que están publicadas y que podéis ver, pues aquí explica, por ejemplo, ellos ya explican pues, cosas más en detalle porque han formulado más tarde, por ejemplo, explican pues, que han presentado un ERTE, ¿no? Bueno, o sea, cada uno explica más o menos, pero también manifiesta la imposibilidad de estimar el efecto, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, ya habéis visto un poco, bueno, que hay que informar y que hay que informar un poco bien. Todos aquellos que formulen las cuentas de 31 de diciembre de 2019, pues hay que informar en las cuentas y hay que informar de los impactos, ¿vale? Luego, el otro punto es la evaluación del principio de empresa en funcionamiento, ¿vale? Sobre todo, pues es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, si tenemos dudas de la continuidad, pues tendríamos que ver, y si no, y tendremos que ver si podemos formular bajo los principios de empresa en funcionamiento o tenemos que, o bueno, o va a haber un proceso que va a acabar en una liquidación o en un concurso, y tenemos que formular bajo pues, la resolución del ICAR de 2013, ¿no? Para empresas pues, que no les es de aplicación el principio de empresa en funcionamiento, ¿vale? Bueno, este es el otro tema un poco importante, ¿vale? Aquí, sobre todo, pues los sectores afectados, hostelería, viajes, ocio, retail, pues son los más afectados y son a los que les puede impactar más, ¿vale? Bueno, dicho esto también, el impacto del COVID en las cuentas también se va a reflejar en el informe de gestión, que sabéis que no forma parte de las cuentas anuales, pero que algunas empresas pues tenéis que incluir, igual que en el estado de información no financiera. Esta información pues se tendrá que informar, y ahora vais a ver algunos casos curiosos, algunas empresas por ejemplo, cuando formulaban en febrero, ¿no? Acerinox, por ejemplo, decía, bueno, esto ponía en su informe de gestión, ¿no? La afección de la expansión del coronavirus que puede tener sobre la economía de nuestros sectores es incierta, O Repsol, sabéis la oscilación que ha habido ahora, por ejemplo, ¿no? O, bueno, que hubo sobre todo en todo el tema del petróleo, ¿no? Por Repsol decía que las previsiones de la actividad están sesgadas a la baja, básicamente, pues explicaba un poco los riesgos por la desaceleración en China, ¿vale? Y pues esperaba un mercado de petróleo con un balance entre oferta y demanda más ajustado, por ejemplo, explican ellos. Y luego dice que creen que el impacto va a ser sobre todo en el primer trimestre y en menor medida en el segundo, pero ya preveía, imaginaros. Yo creo que si hicieran el informe de gestión de Repsol, pues no lo explicarían así. El que seguro que no lo explicaría así sería Meliá, por ejemplo, ¿no? Meliá aquí explica, sobre todo explica el impacto de Thomas Cook que ha tenido en hoteles como Canarias y tal, y también pues, bueno, por la disminución de vuelos. Y fijaros que el impacto del COVID lo explica muy por encima. Aquí, bueno, decimos, el impacto de la emergencia sanitaria en China por el coronavirus podría también frenar de forma importante los viajes a España, ¿no? Podría frenar, bueno, claro, esto porque se formuló en febrero, ¿no? Cuando ya se formula en marzo, como es el caso de Miquel y Costas, por ejemplo, pues ya explican pues, los hechos posteriores diciendo, oiga, nosotros hemos hecho un ERTE, estamos, algunos activos productivos se han visto a contingencias de fuerza mayor, debido a que el personal de producción se ha visto afectado por confinamiento territorial, se explica mucho más, y a nivel de perspectivas también explica más enfocado en la situación que realmente vivimos, que la gente que en febrero no estimaba esta problemática tan grande, ¿no? Bueno, básicamente estos son los impactos en las cuentas anuales cerradas de 31 de diciembre de 2019. ¿Qué pasa si las cuentas anuales se formulan se cierran, no confundamos, se cierran con posterioridad al 31 de diciembre, es decir, aquellas empresas que cierren el 31 de enero, mucho sector retail, aquellas empresas que cierren el 28 de febrero, 29 de febrero, o aquellas que cierren el 31 de marzo, o incluso las que vayan a cerrar el 31 de diciembre de 2020, porque también va a tener impacto, ¿no? Bueno, hablábamos antes de las fechas, ¿no? Tenemos básicamente dos escenarios, un escenario inicial en el cual la fecha del cierre es posterior a la declaración de emergencia sanitaria, es decir, aquí estaríamos hablando en el escenario 1 de las cuentas cerradas el 31 de enero y el 29 de febrero, bueno, hay mucha gente que cierra las cuentas en ese periodo, y luego, si fuera posterior a la declaración del estado de alarma, por ejemplo, empresas que cierren el 31 de marzo, o 30 de abril, por ejemplo, el sector vitivinícola, por ejemplo, que cierra bastante el 30 de abril, ¿vale? ¿Qué pasa en estos escenarios? Pues cambia bastante, ¿por qué? Porque en el escenario 1,
más o menos hay un consenso o hay un preconsenso, porque también lo estamos viendo mucho ahora, que este hecho posterior se considere como un hecho posterior de tipo 1, y por tanto que se tengan que ajustar los estados financieros a 31 de enero de 2020 con los impactos que tengan, ¿vale? O 29 de febrero, es decir, el escenario 1, este que nos movíamos aquí, cuidado que sería un hecho posterior de tipo 1, o parece que sería un hecho posterior de tipo 1, pero se debería evaluar en cada caso. ¿Qué pasa en el escenario 2, que estábamos hablando, 31 de marzo, a partir del 31 de marzo? Bueno, pues que no es un hecho posterior. No es un hecho posterior, ya tiene un impacto directo. ¿Por qué? Porque, hombre, ya es un hecho que ha ocurrido en el propio ejercicio. Por lo tanto, ahí es donde más impacto tenemos, ¿vale? Entonces, como ejemplo, ya tenemos unas cuentas que son pioneros, Inditex, que ha sido el primero en emitir cuentas que formula el 31 de enero. ¿Qué ha hecho Inditex, por ejemplo? Pues Inditex ha formulado, teniendo en cuenta, pues ya ha aplicado un deterioro por la situación del COVID, ¿no? Ha aplicado un deterioro de sus existencias de la campaña primavera-verano que tiene en su stock y que entiende que su valor neto de realización pues tiene que reducirlo, porque entiende pues, seguramente pues, o que va a vender menos o que tendrá que vender a un precio menor, y entonces ha hecho una estimación de deterioro que ya la ha contabilizado el 31 de enero de 2020, porque considera que es un hecho posterior de tipo 1. ¿Vale? Y aquí lo explica en existencias, en base a la NIC 2 y NIC 10, Inditex formula en principios o bajo normas internacionales, ¿vale? Y básicamente explica esto, que considera que ante tal situación pues, realiza un ajuste en el stock de 287 millones de euros por el efecto del COVID, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa en estas circunstancias? En todas aquellas que cierren con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y también para aquellos que vayáis a cerrar el 31 de diciembre de 2020, ¿no? ¿Dónde vamos a tener mayor riesgo y mayores problemas al año que viene también los que cerráis el 31 de diciembre de 2000, o sea, tanto los que cerráis en enero, en febrero, en marzo y los que vayan a cerrar en 2020? ¿Dónde va a haber más problemas? Pues bueno, el deterioro de activos fijos va a haber problemas, ¿por qué? Por el tema de los flujos de efectivo futuros que se puedan generar. No voy a entrar en todos, porque es imposible. La recuperabilidad de los créditos fiscales, porque habrá que reestimarlos. Las previsiones a 10 años tendremos que reevaluarlas seguramente, ¿vale? Luego, la valoración de existencias, ¿vale? Por el cálculo del valor neto de realización, por problemas de obsolescencia o lenta rotación, por gente pues, que se le habrá caducado el producto, o porque tenga un periodo, o sea, porque tengan dificultades en determinados productos. Luego por temas de subactividad, porque no se podrá activar parte del coste que ha supuesto, que hasta ahora pues activábamos, ¿no? Y entonces también puede afectar al valor o al coste de producción, no solo al valor neto de realización, ¿vale? Luego provisiones por insolvencias, que ahora se van a materializar mucho más, de clientes pues, que no nos puedan, que no puedan pagar y por tanto se tendrán que deteriorar o que va a haber una estimación más de deterioros, ¿vale? Luego provisiones por contratos onerosos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se hayan incumplido determinadas cláusulas contractuales, también puede ser un área que tenga mayor riesgo, ¿vale? Planes de reestructuración, también, que se pueden básicamente focalizar a dos temas, a las provisiones por indemnizaciones al personal, ¿vale? O por llevar activos por paradas en la producción o por cancelación de actividades y por dejar de hacer determinadas actividades, pues tengamos que reclasificar los activos no corrientes mantenidos para la venta y ponerlos a un valor que sea un valor razonable, ¿no? En vez de el valor en libros que teníamos ahora, ¿no? ¿Vale? Luego, pues incumplimiento de covenants que pueden afectar a la financiación, ¿no? Y que tengamos a lo mejor alguna financiación indexada a determinados aspectos, al EBITDA, a los fondos propios, y ahora pues no los hayamos cumplido y entonces tengamos que ver cómo nos afecta esto, igual en la clasificación de la deuda, ¿vale? Porque igual tenemos que tener, por incumplimientos, pues tenemos que clasificar la deuda de cada manera, ¿vale? O también la posibilidad de pues, que ante estos incumplimientos no tengamos renovaciones de determinada financiación y nos afecte también al principio de esa funcionamiento, ¿no?
¿vale? Bueno, estos son algunos de los riesgos, ¿eh? Como conclusión, oye, mira, pues al final hay 3 opciones, ¿eh? Una, que el cierre sea 30 de diciembre de 2019, pues es un hecho posterior de tipo 2, que hay que informar en las cuentas. Si es entre 31 de enero y 29 de febrero de 2020, pues bueno, ya entendemos que es un hecho posterior de tipo 1, ¿vale? En el sentido de que, hombre, ya sucedió la declaración de emergencia sanitaria, y si el cierre es a 31 de marzo de 2020, pues no es un hecho posterior, ¿vale? Bueno, y este es un poco, ¿vale? Luego, ¿cómo impacta todo esto? Ya hemos acabado el capítulo de cuentas anuales, luego tendremos algo para preguntar, pero bueno. Impactos en el trabajo del auditor. ¿Cómo nos impacta a nosotros como auditores? ¿Vale? Básicamente nos impacta de 4 maneras, y lo sufren los clientes también. Básicamente 4 aspectos, o 4 impactos, ¿vale? El primero es problemas para obtener una evidencia apropiada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esta situación igual tenemos limitaciones de que no podemos hacer determinadas pruebas, ¿no? Entonces podemos tener un problema para obtener evidencia, ¿vale? Luego nos implica un mayor trabajo y juicio para la evaluación de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, ¿eh? Porque tenemos que estimar mejor si la empresa va a poder continuar, ¿eh? Nosotros nos pronunciamos, no sé si sabéis como auditores, que la empresa va a poder continuar en los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, tenemos que, vamos a tener que a trabajar más este tema, que hasta ahora pues no era, y en muchas empresas no era un problema, ¿no? Luego tenemos que hacer un mayor trabajo de hechos posteriores, porque la gente va a formular más tarde, ¿eh? Y por tanto y nosotros vamos a emitir también nuestro informe más tarde, por tanto tendremos que hacer un mayor trabajo de hechos posteriores. Y por último tenemos que hacer un mayor análisis de la información que se divulga en las cuentas anuales y su impacto, ¿vale? Sobre todo tenemos en cuenta 2 normas internacionales, que es la de hechos posteriores, la NIE 560, y la de empresa en funcionamiento, ¿vale? Bueno, luego otras preocupaciones, hombre, pues si hubiera componentes en China de un grupo que también auditamos, ¿no? Y luego el incremento del riesgo de fraude, que esto también, ¿por qué? Pues porque puede haber propensión a que la gente tenga un poco pues, más incentivos a manipular los estados financieros, a trasladar resultados de un ejercicio a otro, sobre todo en este ámbito para el momento en el que estamos. Luego puede haber otros tipos de incentivos al fraude, o de presiones sobre el fraude, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿cómo afecta a nuestro trabajo? Pues bueno, que lo que os decía al principio, hemos identificado un nuevo riesgo, ¿vale? Un riesgo, ¿y qué hay que hacer cuando identificamos un nuevo riesgo? Pues actualizamos la comunicación con el órgano de gobierno, Vamos a comunicar al órgano de gobierno que existe un nuevo riesgo. Sabéis que nosotros hacemos estas cartas en base a la NIE 260 de comunicación al órgano de gobierno, en los cuales vamos a informar de este nuevo riesgo si tiene impacto, si no tiene impacto, no, ¿vale? Luego vamos a definir las pruebas y vamos a concluir, ¿vale? Los riesgos que hemos identificado, pues ya lo hemos dicho, para las que cierren 31 de diciembre, empresa en funcionamiento y un correcto desglose en las cuentas, ¿vale? Y luego, pues el mayor trabajo básicamente es este que hemos dicho antes, ¿no? Pues mayor juicio, mayor escepticismo, tenemos que ser más escépticos los auditores en estas situaciones, mayor trabajo de hechos posteriores, y luego pues vamos a pedir manifestaciones adicionales al órgano de gobierno y comunicación adicional. En este sentido, vais a ver que, bueno, no solo nosotros, muchos auditores van a solicitar a las empresas auditadas, pues igual un cuestionario específico de hechos posteriores relacionados con el COVID. ¿Para qué? Pues bueno, para saber las cuestiones relacionadas con la actividad, qué ha pasado, ¿no? O sea, qué le ha pasado a la empresa o qué le está pasando a la empresa a nivel de actividad, ¿no? Luego, cuestiones relacionadas con la financiación, si tiene la financiación, si no, si tenía un covenant y ahora ha conseguido un waiver, ¿no? O si tiene necesidad de financiación adicional, en qué situación se encuentra, ¿vale? Luego, cuestiones relacionadas con contratos onerosos, ¿no? Cosas que hemos ido viendo. Y luego, cuestiones relacionadas con el personal del empleo. Todo esto, pues hombre, es normal que el auditor pues vaya a preguntar en sociedades o entidades, que os vaya a preguntar para saber si evidentemente, que le manifestéis explícitamente cómo os está afectando esta situación, ¿vale? Bueno, dicho esto, bueno, lo que hablábamos del riesgo de empresa en funcionamiento, de los próximos 12 meses, vamos a entrar mucho en la evaluación de la empresa en funcionamiento, básicamente focalizada esto al punto de vista de negocio y al punto de vista financiero, ¿vale? Y la actualización de la comunicación, como os decía antes, de la NIE260. ¿Implicaciones en el informe de auditoría? Hombre, pues puede tener varios. Aquí tenéis el esquema de
que cuando son entidades de interés público y no interés público, pero bueno, no me alargo en esto porque cada caso puede ser muy específico. Puede haber problemas de empresa en funcionamiento que puedan llevar incluso a opiniones desfavorables si se formula bajo principios que no son los que tocan, ¿no? O porque no se revele bien esta situación. Si no se revela esta situación y se considera que es muy relevante y el efecto es muy relevante, también podría ser una opinión desfavorable, ¿no? Luego, a nivel de empresa en funcionamiento, podemos tener una incertidumbre material, que esté bien reveladas las cosas, pero que no podamos concluir nosotros como auditores, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Luego podemos tener situaciones fuera de empresa en funcionamiento, pues que no hayamos podido obtener evidencia, ¿vale? Que lo que decíamos antes, imaginaos que tenemos contra una empresa que cierra el 31 de marzo y no hemos podido asistir al inventario, pues tendremos una limitación al alcance, ¿no? Si hemos podido satisfacernos luego por otros procedimientos, pues no la tendremos, ¿vale? Luego, también puede ser que lo hayamos considerado un riesgo significativo, pero se haya resuelto o se resuelva de una forma adecuada, lo que llamamos un aspecto relevante o una cuestión clave. También puede ser el COVID, que esté enfocado de esta manera. Y por último, que no exista impacto o que el impacto pues, sea menor o se considera una incertidumbre y podamos poner una opinión favorable o pongamos un párrafo de énfasis para explicar o para hacer referencia a que esto ya se ha explicado en la nota de hechos posteriores, pero para que el lector entienda que esta situación para el auditor es importante, ¿vale? Es la mayoría de lo que está haciendo la gente. La mayoría de la gente, cuando no tiene un impacto significativo, pues pone un párrafo de énfasis. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿vale? Luego veremos también algún ejemplo de aspecto relevante, pero muy rápido, ¿vale? Cuando el aspecto relevante será cuando realmente exista un riesgo relevante y el COVID nos haya supuesto hacer un trabajo adicional y nos haya supuesto un impacto más al auditor, bueno, que el trabajo adicional ya es, pero que nos suponga el aspecto más relevante dentro de nuestro trabajo, ¿no? Que en muchos casos no va a ser, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos de párrafos de énfasis que ya han puesto algunos auditores, de los nuestros no he puesto, pero bueno, pues por ejemplo, de DIA o de ACS, donde explican, simplemente hacen referencia a que llaman a la atención de este hecho, ¿no? Los párrafos de énfasis no modifican la opinión es favorable, o la opinión es la que es, no sé, en este caso, las opiniones son, pero sí que pues, informan al usuario de que entienden que este es un tema relevante, que puede leer en la nota 29 o en la nota 32, ¿no? ¿Vale? Luego, cuando se trata como un aspecto relevante, aquí, por ejemplo, evaluación de empresa en funcionamiento. Aquí se entiende que esta compañía va a continuar, pero ya explica el COVID como una situación que le ha supuesto esta es una empresa del sector retail, pero bueno, que cuenta con mucha financiación y con mucho apoyo de sus accionistas. Bueno, y aquí pone un poco pues, la situación, ¿no? Creo que lo considero que es importante. Incluso, aquí tenéis el ejemplo de Inditex. Inditex aquí lo pone dentro, a pesar de que lo que considera como aspecto relevante es la valoración de las existencias. No el COVID en sí, pero que el COVID es el que le ha hecho un poco evaluar, porque decíamos, hombre, ha tenido que hacer un deterioro de 287 millones para el auditor, pues habrá supuesto un trabajo importante, ¿no? Un aspecto relevante, ¿vale? En este sentido, pues ya sabéis que Inditex pues, ya es un hecho posterior tipo 1, ¿vale? O otra empresa aquí, pues esto es un fondo de gestión de activos, pues que habla también de la gestión de la tesorería y el impacto del COVID. También lo consideran como un aspecto relevante a nivel de la auditoría del auditor, ¿no? ¿Vale? Otras opciones, pues la incertidumbre material, pues cuando no hayamos podido concluir sobre la razonabilidad de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento y tengamos unas ciertas dudas, pues podríamos poner una incertidumbre material que tampoco afecta a nuestra opinión, ¿vale? O luego podría haber pues, salvedades por errores porque no se desglose bien la información, o por limitaciones al alcance porque no, pues no hayamos podido obtener, ¿vale? Estos son los impactos principales, Luego puede haber los matices que veamos, pero bueno, podríamos llegar incluso a tener que emitir una opinión desfavorable si llegara el caso pues, de que se formula bajo principios pues, que no obedecen, ¿vale? Por último, el último capítulo de la sesión de hoy pues son las novedades normativas, ¿no? Novedades normativas que ya tenemos o que ya se han aprobado, que nos van, que de alguna manera pues ya tienen impacto para este 2020, ¿no? La primera es una novedad mercantil que tiene siempre efecto, porque siempre tiene efecto en la empresa de funcionamiento para nosotros y siempre es uno de los puntos que hablamos en muchas empresas, es que las pérdidas de 2020 no van a computar a los efectos del artículo 363. Sabéis que, el artículo 363 sabéis que cuando las pérdidas dejan reducido el patrimonio a una cantidad inferior al capital social,
o se debe restablecer la situación, o si no se debería de disolver la sociedad, ¿no? Pues bueno, estas pérdidas de 2020 no se van a tener que computar, por tanto, a efectos de mi patrimonio, en mi patrimonio neto, a efectos de este artículo, cuando cerremos el año que viene, pues tendremos que añadir estas potenciales pérdidas, es decir, no las tendremos que tener en cuenta, ¿vale? Aquí nos surge una duda, es la duda de interpretación, que todavía no la tenemos clara y todavía no está muy aclarada, que es si estas pérdidas van a ser para el patrimonio del 2020 o para el patrimonio de 2020 y siguientes. Es decir, si yo en el 2021 también podría aplicar que las pérdidas del 2020 no tengo que computarlas, ¿vale? En este sentido, no sé si os acordáis que del Real Decreto que salió en 2008, por el tema de las pérdidas por deterioro, recordáis cuando hubo la crisis tan bestia de 2008, que se permitió que determinadas pérdidas por deterioro no computaran el efecto también del artículo 363, ¿no? Entonces, bueno, o de la reducción de capital también, ¿no? Entonces, cuidado, porque esta situación, que también pasó en 2008, se alargó hasta 2014, es decir, se prorrogó este Real Decreto sucesivamente y estas pérdidas no computaron hasta 2014. Por esto es lo que vamos a tener que ver qué va a pasar con estas pérdidas de 2020, si las van también a prorrogar o van a ser solo de aplicación para el patrimonio neto de 2020. Bueno, otra novedad legislativa importante es en relación a dividendos, ¿vale? No se van a poder distribuir dividendos, pero cuidado con muchos matices, no se van a poder distribuir dividendos del año 2020, sí de 2019, cuando las empresas hayan realizado algún ERTE, pero solo por situación de fuerza mayor. Es decir, si son empresas que tengan procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, a estos no les aplica. Tampoco les aplica a empresas que al 29 de febrero tuvieran menos de 50 empleados. Es decir, cuidado que esta situación de la repartición de dividendos, en teoría solo es para empresas de más de 50 empleados, o que al 29 de febrero tuvieran más de 50 empleados, que hayan aplicado ERTES por causa de fuerza mayor, y bueno, incluso podrían repartir dividendos, pero si quisieran repartirlos tendrían que abonar la exoneración aplicada en las cuotas de la seguridad social, ¿vale? Bueno, no sé, tampoco soy mercantilista, pero bueno, yo creo que este tema es un tema también interesante para que conozcas, ¿vale? Luego un tema que sí que yo creo que es muy importante es que va a haber el aplazamiento de la reforma contable. Yo no sé si todos estabais al corriente, porque a veces los auditores estamos más al corriente de estos temas, pero existía el proyecto ya de Real Decreto por el que se iba a modificar el Plan General Contable y se iba a introducir la NIF 9 y la NIF 15 y un proyecto de resolución del ICAC sobre el reconocimiento de ingresos. Y esto estaba previsto, pues bueno, que se realizara durante 2020 y que entrara en vigor este Plan General Contable con efectos 1 de enero de 2020, ¿vale? Pues esto no va a ser así, ¿vale? Tuvimos unas charlas con el presidente del ICAC, el presidente del ICAC hizo unas charlas y ya nos ha manifestado que esta reforma contable no va a entrar en vigor con efectos 1 de enero de 2020, seguro, porque no va a haber tiempo, ¿no? Y porque ahora no son las prioridades que tienen, ¿no? Entonces, cuidado, no sé si sabéis que básicamente esta reforma contable hacía básicamente, la introducción de la NIF 9, que básicamente establece, hasta ahora teníamos 3 categorías de activos financieros y pasábamos a 3, o pasaremos a 3, porque esto acabará pasando, y básicamente también, sobre todo, eliminaba aquellos activos, no sé si os acordáis, activos financieros disponibles para la venta, que sus cambios de valor van imputados en el patrimonio neto, y ahora pues pasaban a ser activos financieros a valor razonable con cambios en cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Este era un cambio sustancial. El otro cambio sustancial era el tema de los deterioros de saldos, ¿no? de instrumentos financieros. Los deterioros se tenían que hacer, o se tendrán que hacer en base a la NIF 9 por las pérdidas estimadas y no tanto por las pérdidas incurridas, que es como pasa ahora, ahora cuando conocemos, y más en base a estimaciones, en base a históricos, que se introduce la NIF 9, pues esto se aplaza. También la NIF 15, que tampoco me alargo porque voy súper tarde ya, ¿no? Sí, voy súper tarde,
que también habla de los modelos de reconocimiento de ingresos y de las disminuciones de ventas, que también impacta a los importes netos de la cifra de negocios, porque hay que estimar que esa venta no se ha producido, entonces se tiene que dejar en stock. O sea, todo esto se aplaza para 2021, ¿vale? Que parecía pues, que iba a entrar en vigor a partir del 1 de enero. También nos ayuda a las empresas y a nosotros los auditores a que imaginaros el año que viene un año de transición al nuevo plan general contable, el propio 2020 en la situación actual, ¿no? ¿Vale? Luego ya por último 2 comentarios finales. Uno, el tema de contabilización en arrendamientos, ¿no? Porque nos llegan bastantes consultas de estos temas. Cuidado con los arrendamientos, porque simplemente, ¿no? Los efectos contables de las suspensiones, renegociaciones o moratorias. Hay 2 consultas del ICAR. Cualquier descuento o suspensión temporal, cuidado que se va a tener que periodificar como menor gasto. No os va a impactar en el 2020, os va a impactar en toda la vida del contrato del alquiler. ¿Por qué? Porque es normalmente sobre lo que se ha pronunciado el ICAR, a no ser que se pronunciara de una manera distinta a partir de ahora. Pero aquí tenéis 2 consultas que hablan, uno de rentas escalonadas dentro de periodos de carencia, que siempre habla de que hay que periodificar cualquier descuento en toda la vida del contrato. Este es un tema interesante que yo creo que mucha gente que renegocia alquileres pues tendrá que ver cómo lo ajusta, no te va a impactar solo en 2020, ¿vale? Bueno, y a colación de esto, cuidado que también ya se ha solicitado aquellos que formuléis en principios internacionales, se ha propuesto por parte de la IAS, la International Accounting Standard Board, la modificación de la NIF 16, es decir, que más que nada que la NIF 16, o sea, que el impacto del COVID no se tenga que reflejar el efecto en la NIF 16, es decir, en el ajuste, ¿vale? Pero bueno, es un tema sobre el cual se tendría que profundizar mucho, ¿vale? Por último, las cuotas empresariales en ERTES, que también nos han preguntado mucho, los efectos contables. Básicamente, pues la exoneración de la cuota empresarial, ¿cómo se tiene que contabilizar, no? Pues bueno, en principio se contabiliza, como es una exoneración y el término jurídico es de exoneración, pues no hay gasto ni ingreso, en principio no se debe contabilizar nada de estas cuotas empresariales. ¿Vale? Dicho esto, pues ya más o menos este era el tiempo. No sé si hay algunas consultas o algunas preguntas, estaré encantado de responderos, teniendo en cuenta también pues, que me he pasado 15 minutos porque quería tener 10 minutos, pero encantado de escuchar vuestras preguntas. Antes de nada también quería agradecer a Laura, que me ha ayudado un poco en todo lo que es la presentación, y a Marc Casares, que me ayudó también en la parte técnica, que es un gerente nuestro de la división de auditoría. ¿Vale? Si queréis, pues ya entramos un poco en si hay alguna pregunta y encantado de intentar responderosla. No sé si ahora tenemos que dejar de silenciaros o no sé cómo... Sí, quien quiera hacer alguna pregunta que levante la mano aquí en el chat y le habilitamos el micrófono. Vale, nos preguntan si podríamos visualizar la presentación en algún sitio web. Si queréis, os la podemos enviar por email. Así que quien la quiera recibir, que nos deje aquí en el chat su correo y se la hacemos llegar sin ningún problema. También vamos a colgar lo que es el webinar, la grabación, en la web, y también os llegará un email cuando ya esté colgada para que lo podáis recuperar. Vale, nos están llegando ya emails. Nadie tiene ninguna pregunta que Jordi pueda ir respondiendo ahora. A ver, mira, aquí tenemos Roberto Martínez. Eso es que me explica muy bien, A ver, Roberto. Sí. Jordi, muchas gracias por todo, por la presentación. La verdad que ha quedado muy clara. Muchas gracias. Y mi pregunta es, para la formulación de cuentas anuales para las empresas que cotizan, se dio una comunicación del IGAC el pasado 30 de abril en el cual hablaba de la obligación de hacer la formulación ahora en formatos electrónicos. Estas modificaciones, tanto de la formulación como la aprobación de cuentas, también afectarán en los formatos electrónicos, y así como hablabas de que se está utilizando ahora un certificado del secretario del Consejo aprobado por el presidente para la recogida de firmas,
En el caso de la formulación electrónica, ¿qué impactos tendría? Pues bueno, es una pregunta bastante que no sé si te sabré responder, porque la verdad que claro, en temas de formulación, piensa que nosotros somos contables auditores y te explicar un poco pues, el proceso, ¿no? Sí que la CNMV, o no sé si también te preocupa este tema, ha dado un poco más de plazo, incluso también para la información intermedia, pero a nivel de lo que es la presentación de las cuentas, de los formatos electrónicos y todo, no te lo sé explicar, siendo sincero, porque no lo trato habitualmente, pero si quieres me anoto tu duda y te podemos, porque esto lo domina más la gente nuestra que lleva todo el tema de BPO y de lo que es todo el tema de registro, y yo creo que te podremos responder mejor por email que yo ahora, porque no te puedo responder, siéndote sincero. Muchas gracias. Pero mi limitación en este tema es que no lo domino en absoluto, el tema del registro mercantil, porque lo lleva más la gente nuestra de BPO, y bueno, mete tu consulta, Roberto, y supongo que Laura tendrá tu contacto y aprovecharemos para comunicártelo. Perfecto. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Oye, me habéis hecho una pregunta muy difícil, O sea que bueno, me quedo con un poco de mal regusto, Roberto, pero bueno, te lo responderemos por email encantados, Y nada, si no hay más preguntas, agradeceros a todos, desearos sobre todo, pues eso, salud y que empecemos un poco a recuperar la normalidad, agradecer a Laura también sobre todo, y nada, un saludo y un abrazo muy fuerte, bueno, a todos los que me conocéis, que sois muchos, los que os habéis conectado, y a los otros nada, desearos también pues mucha salud estos días y bueno, que recuperemos un poco toda la normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Jordi. Muy claro. Gracias, Janela. Adiós. 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 Adiós, muchas gracias. Adiós, buenos días. Adiós, muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós, gracias a todos. Vale, ¿dónde están? Laura, yo no sé si estás tú todavía. Yo voy a ir cerrando, creo que queda alguien más, pero bueno, ya voy cerrando y nada. Muchas gracias, Laura. A ti. Y hablamos. Venga, hasta luego. Venga, cerramos. Adiós. Chao.